Están bastante dormidos hoy, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Este, vamos a, ¿Se acuerdan la semana pasada? Hablamos acerca de 7 anhelos de Israel, ¿se acuerdan? Más o menos. ¿Se acuerdan alguno de los 7, por lo menos o no? Santiago, ese no que me falla. Bien. Bien, de la redención, ¿qué más? Bueno, ya veo que va a estar difícil hoy la cosa. La primera era anhelo de salvación, ¿tá? Entonces, obviamente que Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados y obviamente que eso también en este momento nos incluye a nosotros, ¿no? Y la redención que mencionó Santiago, precisamente que pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. También hablamos de la justicia, y eso también es algo que nos tiene que dejar tranquilos. Tenemos un Dios justo. ¿Tá? En el mundo muchas veces parece que hay cosas que son injustas, que esto, que el otro, y cómo puede ser que Dios permita esto, lo otro. Nosotros tenemos un Dios soberano, un Dios que está en control de todas las cosas, un Dios que es omnisciente, o sea que todo lo sabe, no hay nada que escapa de su conocimiento. Entonces, aunque parezca que la gente se está saliendo con la suya, tarde o temprano Dios va a hacer justicia. Entonces, en ese sentido tenemos que estar tranquilos. También hablamos de la pureza, ¿tá? Y vimos el ejemplo de David, ¿no? Cuando pecó con Betsabé, contra ti, solo contra ti he pecado, bueno, y van a ir el proceso de restaurarlo, de darme el gozo de mi salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado siempre quita el gozo. El pecado no rompe la comunión con Dios y por lo tanto no tenemos ese lugar de bendición que Dios nos quiere dar hasta que no arreglemos cuentas con Dios, ¿no? Y bueno, también hablamos del anhelo de estar en la presencia de Dios y la importancia para cada uno de nosotros de precisamente querer venir a la casa de Dios, de querer pasar tiempo con Dios a solas, leyendo su palabra, estudiando su palabra. Bueno, eso nos debe motivar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia de Dios, nos puede hablar de las herramientas que nos ha dado, pero también ahí donde nosotros crecemos en nuestro caminar con Él. También hablamos acerca de la unión precisamente primero en el libro de Cantares, la unión del novio, la novia, el esposo, la esposa, pero también más allá de esa unión, también hablamos de la unión que hay con Cristo y su iglesia. ¿Tá? Y después, por último, vimos la sabiduría. La sabiduría, el principio, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener un amor reverente hacia Dios. Y la palabra de Dios nos dice, ¿no? El que tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, eso fue más o menos lo que vimos la semana pasada. Ahora, hoy vamos a mirar precisamente la preparación para Jesús. Vamos a hablar de la tierra prometida, de los jueces y de los reyes, ¿no? Y con la muerte de Moisés se nombra un líder. ¿Quién es ese nuevo líder? Sí, Josué, muy bien. Por lo menos una está despierta hoy, me alegro. Y bueno, entonces Josué era un hombre, un israelita fiel y valiente. Y bueno, y los israelitas vagarán durante 40 años por el desierto y parecía que se avecinaba precisamente una nueva era, ya que los descendientes de Abraham se preparaban para entrar en la tierra prometida por Dios. Pero los israelitas descubren
que ni siquiera la vida en la tierra prometida les proporciona una esperanza duradera, ¿no? El pecado que los atormentó en el desierto los sigue atormentando en esta nueva tierra. El reino que esperaban aún no se ha cumplido y necesitaban un líder precisamente que los llevara a la tierra de la abundancia, un líder que gobierne y que su reino nunca tenga fin, ¿no? Bueno, entonces Josué introduce al pueblo de Dios en la tierra prometida. Y bueno, Alejandro, vamos a leer por favor Números capítulo 33, versículos 51 y 52. Números 33, versículos 51 y 52. Habla a los israelitas y diles: cuando crucen el Jordán en la tierra de Canaán, expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes, y destruirán todas sus piedras grabadas, y destruirán todas sus imágenes fundidas, y demolerán todos sus lugares altos. Muy bien. Dios le encomendó eso a Moisés, y justamente para establecer una nación santa. Israel debería expulsar precisamente los habitantes de la tierra que no permanecieran en ella, pero también debería expulsar los falsos dioses, que precisamente para que no lo alejen del verdadero Dios. Y bueno, entonces la conquista de la tierra prometida parece ser esperanzadora, pero ya que Israel supera a Jericó con la ayuda de Rahab, y entonces una persona que realmente temía al Señor, ¿no? ¿Se acuerdan cómo fue que superaron la batalla ahí en Jericó? Una historia muy conocida. Espero, ¿no? ¿Ah? La trompeta, ¿no? Daban vueltas y vueltas por 7 días. Es muy interesante la forma, muchas veces, de Dios de hacer batalla. ¿Tá? No necesariamente siempre tenía que ser con espada, con armas. Dios tenía sus métodos, ¿no? Y como todas las cosas de Dios, el elemento que siempre se requiere es la fe. Tenemos que tener fe que cuando Dios nos pide que hagamos algo, tenemos que cumplirlo al pie de la letra. Es como ustedes que son padres, ¿no? Cuando le piden al hijo hacer tal cosa, no quieren que le digan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, nosotros también, como hijos de Dios, no tenemos que cuestionar lo que Dios nos está pidiendo. Dios simplemente espera que nosotros obedezcamos. Ahora, ese derrumbe de los muros ahí en Jericó mostró que al igual que el poder de Dios que los sacó de Egipto, es el poder que los iba a introducir a la tierra prometida, ¿no? Y acá vemos precisamente, vemos a un israelita llamado Acán, que desobedece a Dios. ¿Se acuerdan quién era Acán? Cric, cric. Acán, ¿se acuerdan? Ellos habían peleado una batalla y ellos tenían que entregar todo lo que habían descubierto durante la batalla, y tenían que entregarlo. Acán era de la tribu de Judá. Mientras tomaban posesión de Jericó, vio, codició y tomó un buen manto babilónico, tomó 200 monedas de plata y un lingote de oro de medio kilo. El manto debería ser destruido, el oro y la plata entregado al tesoro del templo, pero Acán los codició, los tomó y los escondió bajo tierra, bajo su tienda. ¿Tá? Vamos a mirar en Josué, Alejandro, por favor, capítulo 7, versículo 21. Josué 7, 21. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Todo eso está escondido en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Muy bien, interesante, ¿no? Los vi, los codicié, los tomé. Y el pecado sale a la luz y siempre se descubre, tarde o temprano, ¿no?
No hay nada en la presencia de Dios que quede oculto. El pecado también siempre tiene consecuencias, ¿no? Ahora, nosotros no podemos elegir las consecuencias, esas las elige Dios. Y esa es la parte muy triste, que muchas veces el pecado que nosotros cometemos afecta a muchísimas más personas de lo que nosotros hubiésemos imaginado, ¿tá? Y cuando nosotros pecamos, el nombre de Dios es afectado por la mugre, ¿no? Y el efecto que hace todo eso, el mal testimonio que nosotros dejamos por nuestro pecado, siempre es algo que lamentablemente deja su marca, y muchas veces algunas personas se han apartado o no quieren saber nada cuando uno les habla del Señor. ¿Por qué? Porque han pasado cosas, y entonces ellos ya tienen una visión extraña de lo que es Dios, ¿no? Y él pensó que nadie lo iba a descubrir. Alejandro, ¿qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 13? Hebreos 4, 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien. Y eso también es un principio que nosotros tenemos que saber y que tenemos que entender, ¿tá? A mí, a los pastores nos pueden engañar, a cualquiera podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe exactamente en qué andamos metidos nosotros, ¿tá? Él sabe todo acerca de nosotros, en la intimidad, en lo que nadie más puede ver, Dios lo ve. Entonces, nosotros estamos totalmente expuestos delante de Dios. Entonces, es mejor que nosotros caminemos en integridad, confesando nuestras faltas, nuestros pecados y pidiéndole ayuda a Dios antes de que tratar de escondernos de su presencia, ¿no? Y bueno, lamentablemente, a veces miramos un ejemplo como acá y decimos, ¿cómo puedo robar cuando Dios dice que no? Pero lamentablemente nosotros también le robamos a Dios. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, le robamos a Dios el lugar que Él merece en nuestras vidas, ¿no? La palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Lamentablemente, muchas veces ponemos cosas en el lugar que le corresponde a Dios, ¿tá? Para algunos puede ser el fútbol, para otros puede ser, no sé, la novela, puede ser, no sé, le pongan lo que sea que le pongan ahí, ¿no? Lo que es más importante para cada uno, ¿no? Entonces, pero también le robamos a Dios cuando no lo amamos con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿no? También la Biblia es clara y nos dice que lo robamos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, ¿no? Muchas veces somos mezquinos en darle de vuelta lo que le corresponde a Dios, ¿no? Ustedes ya saben, acá en esta iglesia nosotros no controlamos a nadie quién da y quién no da. Está la cajita ahí, el que quiere poner, ponga, ¿no? Pero Dios ya sabe lo que estamos dando o no. Y Él sabe lo mucho que nos está bendiciendo y sabe si realmente estamos siendo fiel en dar. También le robamos a Dios con nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces tenemos tiempo para muchas otras cosas, pero no tenemos tiempo para Dios. Nuestro servicio, la Biblia dice, ¿no? Tienen que decidir hoy a quién van a servir, ¿no? Y bueno, muchas veces decidimos servir a otras cosas antes que a Dios. Le robamos a Dios en nuestra asistencia a la casa de Dios, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. También le robamos a Dios cuando no damos a conocer las buenas nuevas
del Evangelio a otras personas. Y cuando no le damos la gloria a Dios que solamente a Él le pertenece, ¿no? Y bueno, y después de repartir la tierra según las tribus de Israel, Josué reúne a Israel para pronunciar el último discurso, ¿no? Le recuerda de la gracia de Dios y del poder de Dios para liberarlos precisamente de Egipto. Y les recuerda cómo el Señor les ha dado victoria en la batalla, ¿no? Y eso también, muchas veces nosotros somos muy rápidos para olvidar todo lo que Dios nos ha dado, todas las victorias que nos ha dado, todas las oraciones contestadas que nos ha respondido. Pero viene un momento difícil en nuestra vida y nos ponemos víctima, ¿no? Ay, que yo, Señor, siempre yo. Mirá lo otro, nunca le pasa nada. Bueno, dejemos de mirar para el costado y miremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y animémonos porque Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y a la luz de lo que Dios ha hecho por ellos, les exhorta, y vamos a mirar, Alejandro, Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de sus padres, que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Muy bien, tenemos que servir al Señor con integridad y con fidelidad, ¿no? Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O siempre tenemos una excusa para no hacer las cosas que Dios nos pide, ¿no? Ahora, José no es ingenuo, él ya ha oído esta historia. Él estuvo allí cuando Israel se comprometió a obedecer la ley y luego talló un becerro de oro para adorarlo. Estuvo allí cuando la ley no eliminó el pecado del pueblo. Estuvo allí cuando Acán desobedeció a Dios. Cuando el pueblo declara su compromiso con Dios en lugar de responder con halagos. Josué dice en Josué 24, 18 y 19, dura verdad, ustedes son incapaces de servir al Señor, ¿no? El pueblo es incapaz de servir al Señor. Y a lo largo del resto de la historia de Israel, la afirmación de José se demostrará que es verdad una y otra vez. En ese breve periodo de conquista hubo paz moderada en Israel, pero también fue seguido de rebelión, de tiranía y de idolatría, ¿no? El pueblo ha obtenido la tierra prometida, pero aún no ha recibido el Salvador que le fue prometido. Precisan a alguien superior a Josué, alguien que es capaz de darle un nuevo hogar, pero también alguien que es capaz de darle un nuevo corazón. Reemplazar el corazón de piedra por un corazón que Dios puede moldear también, ¿no? Y bueno, y entramos en Jueces, ¿no? Y el reino está contaminado, ¿no? Aunque la muerte de Moisés produjo un breve periodo de obediencia y paz, la muerte de Josué desencadenó un periodo de caos, ¿no? La intención del pueblo de obedecer a Dios se cesó rápidamente y vivieron una vida bastante desenfrenada, ¿no? Puede que estén libres de la esclavitud física de Egipto, pero ahora son cautivos de la esclavitud espiritual de su pecado, ¿no? Y muchas veces también nosotros. Hay ciertos pecados que de repente nos esclavizan. Ciertos pecados que no estamos dispuestos precisamente a abandonar. Ciertos pecados que son recurrentes en nuestra vida y no tomamos los pasos necesarios para deshacernos de esos pecados. Ahora, el pueblo no solamente abandona a Dios,
sino que los sustituye por otros dioses, los ídolos de Baal. ¿Qué dice Jueces capítulo 2, versículo 11, por favor? Jueces capítulo 2, versículo 11. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Muy bien, pasan las generaciones y se olvidan precisamente del Dios que los sacó de Egipto, ¿no? Los liberó de la esclavitud, pero ellos se olvidan de todas esas cosas, ¿no? Y bueno, y después, ¿qué dice Alejandro? Deuteronomio capítulo 8, versículos 19 y 20. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy, que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Muy bien, una advertencia bastante fuerte y bastante clara, ¿no? Y bueno, y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si nosotros decidimos no seguir a Dios o abandonar el camino de Dios cuando conocemos la verdad, nada bueno puede ocurrir en nuestra vida, ¿no? Y esto no es una amenaza para tratar de que tengan miedo, no, simplemente es la realidad de lo que vivimos, ¿no? Y en lugar de conquistar a las naciones extranjeras, pasó todo lo contrario. Israel fue conquistado, ¿no? Ya que su lealtad a Dios es sustituida por una idolatría desenfrenada, en lugar de difundir el nombre del único Dios verdadero, ellos se dedican a adoración a otros dioses, y en lugar de obedecer a Dios y recibir bendiciones, el pueblo se rebela contra Dios y es maldecido. Se apartan del Señor, de sus bendiciones, y bueno, y como tal había prometido, ¿no? A pesar de su rebelión y a pesar de todo eso, el Señor se compadece de su pueblo. Y qué bueno, ¿no? Y en lugar de permitir que el pueblo sufra bajo su ira, como se merece, Él levanta a su pueblo, levanta líderes militares llamados jueces. Y bueno, y el Señor se compadeció de ellos, ¿no? ¿Qué dice Jueces capítulo 2, versículo 18, Alejandro, por favor? Jueces 2, 18. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Muy bien. Desde Otoniel a Od, pasando por Débora y Barak, hasta Gedeón, Sansón, los jueces que el Señor levantaba, liberaban temporariamente al pueblo de Israel, ¿no? Y durante el tiempo el pueblo vivía agradecido y obediente, ¿no? Recordando las consecuencias del pecado, pero también la liberación de Dios. Pero cuando el líder moría, ellos volvían a corromperse y volvían para atrás. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas veces, cuando las cosas se complican, volvemos para atrás. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó al Señor? ¿Qué pasó? Volvió a lo que él sabía hacer antes. Volvió a pescar, ¿no? Y bueno, después el Señor lo fue a buscar, ¿no? Pero ellos iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. Y bueno, ¿qué dice Alejandro? Jueces 2:19, ahí cerquita, por favor. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Muy bien. La Biblia es clara, ¿no? Cuando estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios quiere y espera que nosotros dejemos de lado aquellas cosas que nos hacían caer antes en el pecado y que miremos precisamente hacia Dios. Ahora, tenemos a alguien como Sansón,
Sansón es bendecido y es favorecido por el Señor, equipado para obedecer al Señor y llamado para separar a la gente impía de la tierra, ¿no? Pero precisamente, ¿cuál fue el problema de Sansón? Las mujeres, exactamente. Es esclavizado por sus lujurias, ¿no? Y qué triste, ¿no? Qué triste cuando eso sucede, cuando tenemos todo para estar bien, pero hay un área de nuestra vida que nos descontrola y que realmente no estamos dispuestos a superarlo, ¿no? Y bueno, entonces él cayó por esas cosas, ¿no? El pueblo necesita un juez, necesita un libertador, un que sea capaz de liberarlos de sus enemigos, pero también de su pecado. Necesitan a un juez que camine sin pecado, que los conduzca al camino de la obediencia. Necesitan un juez que no solamente le proporcione paz temporal, pero precisamente un juez que les asegure vida eterna, ¿no? Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y bueno, el libro de los jueces demuestra la necesidad de Israel de un libertador y una prefigura al que ha de venir, Jesús, que libera al pueblo de sus corazones rebeldes y promete traer un reino libre de toda opresión, ¿no? Y bueno, entonces también tenemos en el libro de Reyes también el reino prometido. Durante el periodo de los jueces también el Señor atrajo a una viuda llamada Ruth, ¿no? Y Ruth conoce a un pariente llamado Boaz, y bueno, ellos tienen también, bueno, él la libera de su viudez y todo lo demás, ¿no? El libro de Ruth es un libro hermoso, ¿no? Y ellos tienen un hijo llamado Obed, y con el tiempo ese hijo tiene un hijo llamado Isaí, y con el tiempo él tiene un hijo llamado David, y con el tiempo se convierte en el rey de Israel y el ancestro de Jesús, ¿no? El prometido rey de reyes, ¿no? Pero justamente, ¿no? El camino de David hacia el trono no fue fácil, ¿no? Tras un largo periodo de agitación sin un gobernante oficial, el pueblo acude a Samuel, el profeta más famoso de la nación, y exige un rey como tenían las otras naciones, ¿no? Y bueno, a regañadientes Samuel accede a nombrarles un rey y con la guía del Señor elige a Saúl, un benjamita, ¿no? Y bueno, su primer rey tenía todas las características que el pueblo de Israel buscaba, ¿no? ¿Qué dice Primera de Samuel capítulo 9, versículo 2? Primera de Samuel 9, 2. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Muy bien. En otra versión dice, era un hombre buen mozo, ¿no? Me hace acordar a mí. No, entonces, bueno, el Señor les da precisamente un rey de esas características, ¿no? ¿Y qué dice 1 Samuel 10, 24? Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿ven al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, ¡viva el rey! Muy bien. Y aunque Samuel era precisamente impecable por fuera, no tardó en revelarse sus defectos interiores. Después de algunas victorias militares, Saúl desobedece al Señor realizando un sacrificio ilegal, y esta desobediencia pecaminosa lo llevó al Señor a nombrar un nuevo rey, ¿no?
y ese nuevo rey era David, un pastor de ovejas, el hijo menor de los hijos de Isaí, y bueno, y él batalla contra los filisteos, ¿no? Interesante cuando miramos esa batalla en particular, ¿no? Vimos en Josué y Jericó cómo derrumbó los muros de forma totalmente distinta, ¿no? Bueno, y en la batalla con Goliat, nadie se quería enfrentar a Goliat. Sin embargo, David viene, ¿no? Y bueno, trataron de ponerle la armadura, me imagino. Le quedaba todo grande, todo pesado, todo mal. Y entonces él dijo, no, yo quiero solamente una honda y una piedra, lo único que preciso, ¿no? Y con la ayuda del Señor precisó solamente de un tiro para pegarle bien en la cabeza y matarlo, ¿no? Y así ganar esa batalla, ¿no? Interesante, ¿no? Que el Señor obra de esa manera, ¿no? No lo busquen, pero en 1 Samuel 17:3 dice, el Señor me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de este filisteo. Con la honda y una piedra y el poder del Señor, David mata al gigante armado, ¿no? Entonces cuando nosotros, por eso la Biblia dice, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Entonces no precisamos todas las herramientas, todas las cosas para vencer. Precisamos fe, precisamos obediencia, precisamos el poder de Dios en nuestra vida, ¿no? Y bueno, la victoria de David garantiza, ¿no? Que el reino de Saúl acabará, pero Saúl no va a renunciar sin una lucha, y durante años Saúl acosa pecaminosamente a David, y David se anda escondiendo y lo anda esquivando por ahí, ¿no? Pero justamente la lucha con Saúl termina cuando los filisteos, quienes David había vencido, hieren a Saúl en una batalla, y entonces él toma su espada y se cae sobre ella, ¿no? Y así termina la vida de Saúl, ¿no? Entonces, bueno, tras la unificación del reino en manos de David, bueno, comienza precisamente un regreso al arca de Dios a Israel, bueno, también la bendición del Señor, y bueno, y el Señor hace un pacto con David, ¿no? Alejandro, ¿qué dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 y después versículo 16? 2 Samuel 7, 12 y después el 16. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Muy bien, la promesa de Dios a Abraham de hacer una gran nación se cumple precisamente ahora a través de David, cuya descendencia estará siempre en el trono del reino de Dios. Y en buena medida que pasan los años y las generaciones, vemos que la promesa de Dios a David se hace realidad. David experimenta un éxito militar sin igual y un reinado celebrado en todo el reino, ¿no? Y cuando muere, su hijo Salomón ocupa el trono y trae precisamente un glorioso periodo de paz a Israel, ¿no? Y bueno, entonces Dios después mantiene a uno de los descendientes precisamente de David en el trono. Y bueno, sin embargo, aunque muchas de las promesas se hicieron realidad durante ese periodo de la historia de Israel, aún quedaban muchas por cumplirse en ese momento, ¿no? Y aún David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, desobedece a Dios. Y bueno, también comete asesinato, y bueno, y Dios tiene que lidiar con él, ¿no? Y eso es importante saber, que muchas veces después de una victoria espiritual también van a venir las tentaciones, van a venir los tiempos difíciles.
Y bueno, la Biblia nos advierte, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y muchas veces nosotros nos confiamos en nuestra propia fuerza. Pensamos que podemos con todas las cosas, pero precisamente la Biblia también nos advierte, hablando Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Nosotros precisamos la ayuda de Dios siempre en nuestra vida. No podemos confiar en nuestra propia carne porque siempre vamos a fallar, ¿no? Y bueno, Israel después es capturado por Babilonia y enviado al exilio lejos de su tierra, ¿no? Y bueno, y en conclusión, a lo largo de este caos, Dios levanta profetas también como Elías, como Eliseo, para acordar al pueblo de Dios de sus promesas y animarles y exhortarles a que vuelvan al Señor, su Dios. Incluso en los momentos más oscuros de la historia de Israel, Dios actúa y habla y se mueve con poder, ¿no? Y bueno, el reino de David podrá ser saqueado, Israel podrá haber sido olvidado, se podrían haber olvidado de su Dios, pero un día Dios levantará un hijo de David para tomar y para gobernar, y el rey unirá a los hijos de Dios en paz, y este rey guiará a su pueblo con honor y con fidelidad, ¿no? Entonces, hay esperanza, tenemos que confiar en el Señor, aferrarnos a Dios, a sus promesas, aprender de los errores de los demás también, porque para eso están en la palabra de Dios, para que nosotros no cometamos esos errores, para que aprendamos que Dios odia el pecado y que Dios espera que nosotros nos apartemos del pecado y vivamos una vida que a Él le agrada. Terminemos en un momentito de oración. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad muchas veces, a pesar de que nosotros te fallamos muchas veces, te agradecemos que tú siempre estás dispuesto a perdonar, que tú eres grande en misericordia y siempre perdonas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aferrarnos a ti y que podamos venir con un corazón contrito, un corazón humillado, pidiendo perdón y buscando tu ayuda, tu consejo, tu guía en nuestra vida. Gracias por todos estos ejemplos que nos has dado, que nos ayudan a saber cómo tenemos que vivir delante de ti y también nos muestran que tú tomas el pecado muy seriamente. Así que ayúdanos, Señor, a vivir una vida apartada del pecado y aferrada a ti. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.